Kaixo, Egunon, saludos a todos. Voy a comenzar con la introducción de esta breve, conferencia, vuestra breve charla sobre, la cuarta parte de esta unidad de sociolingüística. El objetivo de esta breve charla sería subrayar algunos puntos que se han trabajado anteriormente con las conferencias de Iñaki sobre las claves de la recuperación de una lengua, subrayar, por tanto, algunos puntos dichos hasta ahora y después ya llegaría a bajar a la experiencia del euskera, digamos, al caso propio del desarrollo del euskera y dar algunas claves para entender lo que viene en el siguiente módulo, que sería ya más un poco enfocado en las estrategias principales del euskera, ¿no? Lo primero que me gustaría subrayar de todo lo que han visto hasta ahora con las conferencias de Iñaki es que para revitalizar una lengua debemos hacer dos cosas fundamentales, ¿no? Por una parte sería optimizar los hablantes, ¿no? Mejorar los hablantes de esa lengua, mejorar la competencia, capacidad y motivación de los propios hablantes, y por otra parte ganar funciones para esa lengua, ¿no? Por tanto, tenemos aquí dos funciones, dos objetivos básicos, ¿no? Optimizar hablantes concretos de esta lengua y ganar funciones. Ganar las funciones en que uno utiliza esa lengua, ¿no? Estas son un poco los dos trabajos básicos, los dos objetivos básicos que tenemos en un proceso de revitalización de una lengua, ¿no? Y voy a hablar brevemente sobre cada uno de estos dos elementos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de optimizar los hablantes, ¿no? Es que, de alguna manera, cada uno de los hablantes de una lengua minorizada que está en proceso de revitalización tiene, de alguna manera, la responsabilidad de hacer una mejora en su calidad de hablante, ¿no? Creo que con Iñaki han visto que existen diversos tipos de hablantes. Estos serían los hablantes A, B, BA completos, que cumplen de alguna manera con todas las funciones de la lengua. Estos serían los hablantes que solo tienen, digamos, la trayectoria natural, pero no la trayectoria cultural en la lengua. Estos son los que están aprendiendo la lengua, pero todavía no la han naturalizado. Estos son los que están a favor de la lengua, pero todavía no la han aprendido, ¿no? El trabajo de cada uno de los hablantes de la lengua en proceso de revitalización sería hacer un pequeño paso al centro del círculo, ¿no? No más en principio, ¿no? Primero un paso, ¿no? Sería los que están a favor de la lengua, simpatizan, pero no lo saben, sería que lo comienzan a aprender. Los que han comenzado a aprender pero no lo tienen naturalizado, su siguiente paso sería pasar a ser BA. Los que la saben pero no están alfabetizados en esa lengua, no son capaces de escribir con gran capacidad en esa lengua, sería dar el siguiente paso. Por tanto, ¿qué es la optimización de los hablantes? Es que los hablantes mejoren su competencia lingüística, que los hablantes, cada uno de los hablantes, mejore su capacidad y su competencia lingüística, dando un paso hacia la centralidad de la comunidad lingüística, de alguna manera, ¿no? Y con esto llegaríamos a un punto muy importante, que sería fortalecer este núcleo central de hablantes, que sería el núcleo de los hablantes completos.
Esta noción creo que es muy básica y muy importante de entender para situarnos en una revitalización lingüística. Sin entender y practicar lo que son los hablantes completos, no podemos revitalizar una lengua, ¿no? ¿Qué es un hablante completo? Un hablante completo es aquel hablante de una lengua que puede cumplir las funciones fundamentales de su vida, todas las funciones fundamentales de su vida, en esa lengua. Es decir, las funciones de pensamiento, las funciones familiares, del entorno cercano, las funciones locales, de su localidad, las funciones de su trabajo, las funciones de la cultura, de escribir, de leer, hasta las funciones, digamos, más sofisticadas, de hacer una tesis doctoral, de hacer artículos, libros, es decir, todas las funciones que se puedan hacer en una lengua, que tengamos capacidad de hacerlos en esta lengua, ¿no? en la propia lengua. Eso sería un hablante completo, un AB o un BA, ¿no? Un AB sería aquel hablante natural que se ha culturizado en esa lengua, o aquel hablante cultural que ha aprendido esa lengua de nuevo y se ha naturalizado también en esa lengua. En ese sentido, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Y es que la salud de una comunidad lingüística depende en gran medida de la fortaleza y el tamaño de este núcleo central de hablantes completos. ¿Qué es lo que ocurre en general a las lenguas minorizadas? Que su estructura es de esta forma, ¿no? La gran mayoría de hablantes es A, es decir, que saben la lengua en su familia, que lo pueden hablar, en su familia, en entornos cercanos, pero que no se han culturizado, no se han alfabetizado, no pueden cumplir las funciones de escritura, de conocimiento, de universidad, etcétera, de cierto tipo de conocimiento, etcétera, en esta lengua, ¿no? Por tanto, ocurre que prácticamente los hablantes completos que pueden cumplir todas las funciones de su vida en esta lengua son muy poquitos o casi inexistentes, ¿no? La gran mayoría de hablantes son A, y también hay muy pocos hablantes que lo están aprendiendo culturalmente, ¿no? Esto es el esquema de una lengua minorizada que de alguna manera en gran parte está amenazada de muerte, porque si no hay este tipo de hablantes y la sociedad demanda este tipo de hablantes, pues esta lengua poco a poco hemos visto que en todo el mundo pues están desapareciendo las lenguas que tienen esta estructura. ¿Qué es un poco el camino hacia la revitalización, hacia la recuperación? Que este círculo de hablantes ABBA, de hablantes completos, vaya creciendo, ¿no?, hasta crear un núcleo fuerte de hablantes que puedan cumplir todas las funciones de su vida en esta lengua, ¿no? Bueno, por tanto, esto sería un poco digamos, la primera gran rama, el primer gran objetivo, el primer gran ámbito de trabajo de un proceso de revitalización. Optimizar hablantes, ganar la calidad de los propios hablantes, que los que no saben lo aprendan, que los que lo saben lo mejoren, que los que lo saben oralmente también lo sepan para cumplir otras funciones, es decir, mejorar los hablantes. Bien, pero esto obviamente no es suficiente si no pasamos a la segunda dimensión, que es ganar funciones. ¿Por qué? Porque ¿para qué queremos mejorar los hablantes? ¿O para qué queremos más hablantes si después no se pueden cumplir funciones en la sociedad? Si la lengua no tiene funciones que cumplir, si las funciones están muy reducidas a ciertos ámbitos, no tiene mucho sentido crear muchos nuevos hablantes, ¿no? Por tanto,
la optimización de los hablantes tiene que estar unido al hecho de ganar funciones, ¿no? Por tanto, vamos a pasar a la segunda idea, al segundo gran movimiento o trabajo que hay que hacer, que serían ganar funciones para la lengua, ¿no? ¿Qué son las funciones? Funciones son lo que yo hago en mi día a día, en mi vida con la lengua, ¿no? Yo si repaso mi día de hoy, que ha sido un día muy agitado y con mucho trabajo y que me ha cansado mucho, pero yo me he levantado y nada más levantarme he comenzado a pensar lo que tenía que hacer hoy y tal. Estoy pensando con la lengua. Ya estoy haciendo una función de pensamiento íntima, individual con la lengua. Después me he levantado y he saludado a las personas de mi familia y he desayunado con ellos. Estoy hablando con ellos, por tanto estoy cumpliendo la función familiar, la función de comunicación del entorno familiar con esta lengua. Después he salido, ¿no? Y por ejemplo voy por la calle y me cruzo con el que tiene la tienda en mi barrio o con el guardia municipal, con el policía municipal, y he hablado con ellos, ¿no? Estoy cumpliendo la función de local, la función de comunicación local de mi localidad con esta lengua. Después he venido al trabajo, a la universidad, y he trabajado, ¿no? con esta lengua, he escrito algunos emails a mis alumnos, he preparado alguna conferencia, estoy haciendo una función profesional con la lengua, ¿no? Después puede que en el camino he oído la radio, ¿no? Estoy cumpliendo la función de informarme sobre el coronavirus, sobre el COVID, qué está pasando en el mundo. Estoy cumpliendo una función internacional de informarme también en esta lengua. Por tanto, yo hoy en mi vida, hoy en un día normal de mi vida, he cumplido las funciones de pensar, de comunicarme con la familia, de hablar con el policía municipal, de trabajar y hacer un email a mis alumnos, de preparar una conferencia y de oír la radio. En mi caso todas han sido en esta lengua que es el euskera, por tanto yo puedo decir que todas las funciones fundamentales importantes de mi vida, desde hablar con mi familia hasta preparar una conferencia para la universidad, las he hecho en esta lengua, en mi lengua, ¿no? Estas son las funciones, ¿no?, que cumple una lengua en el día a día de una persona. Bueno, esto es lo que hay que planificar e ir ganando en el proceso de revitalización de una lengua. Como antes hemos dicho, por una parte optimizar los hablantes y por otra parte ir ganando estas funciones, ¿no? Estas funciones, las funciones de pensamiento familiares, las funciones locales, las funciones de los medios de comunicación, las funciones de la educación, de la universidad, las funciones de la política, las funciones oficiales, no oficiales, ir ganando estos espacios, funciones de la lengua, ¿no? Porque al final hay que tener una idea bastante clara, es que la lengua, la vida de la lengua son las funciones de la lengua, ¿no? Una lengua que tiene funciones vive, una lengua que pierde funciones o que no tiene funciones muere, ¿no? Entonces la revitalización de la lengua es encontrar, ganar nuevas funciones, recuperar viejas funciones y ganar nuevas funciones para la lengua, ¿no? Y creo que esto es importante remarcar, porque muchas veces en procesos de revitalización de las lenguas solo nos fijamos en ganar hablantes, en enseñar a los niños, en enseñar a los adultos, pero con eso, solo con eso no avanzamos mucho, porque si enseñamos a los niños esa lengua
Y si enseñamos a los adultos esa lengua es porque creemos que después, con ese aprendizaje, van a cumplir funciones en su vida, ¿no? ¿Y dónde están esos espacios para cumplir funciones, ¿no? Creo que tienen que ir acompañados y acompasados los dos trabajos de ganar hablantes y ganar funciones sociales para esta lengua, ¿no? Y la estrategia, vamos a decir que tiene que ser conjunta. Bueno, después de remarcar un poco estos dos aspectos fundamentales, voy a pasar al relato, ¿no? Un poco al relato esquemático de lo que ha sido el proceso de revitalización del euskera, ¿no? Para esto vamos a borrar parte de la pizarra y vamos a contar un poco el relato de nuestra propia experiencia de proceso precario de revitalización de la lengua, ¿no? Creo que ya sitúan todos el euskera, aunque seguramente hasta ahora en esta formación no hemos hablado del euskera, después hablarán más, pero saben que el euskera es una lengua originaria de Europa, una lengua que tiene pues, siglos, milenios de resistencia y digamos, de vida en este territorio desde el que estamos hablando, que siempre en gran parte de su historia ha sido una lengua que no ha estado en principales ámbitos de poder, que ha sido una lengua relativamente periférica y relativamente de ámbito reducido, ¿no? Y que pues, ha llevado siglos siempre perdiendo territorio, pero al mismo tiempo y misteriosamente resistiendo a distintas épocas históricas. Y lo más importante para este módulo es que en los últimos 60 años, 6 décadas, 60 años, ha habido un proceso interesante y muy importante de revitalización, ¿no? Veníamos de una historia de prohibición, de una dominación, de un intento de que la lengua muriera, de que la lengua se terminara, pues bastante importante pues, por parte de algunos poderes imperialistas, estatalistas, digamos, muy importantes. Y hace unos 60 años hay una reacción importante, hay un despertar dentro de esta comunidad del euskera y se empiezan a poner las bases para un proceso de revitalización de esta lengua, ¿no? Este proceso de rehabilitación de 60 años lo podemos dibujar con el esquema de un árbol que ha crecido, tiene diversas ramas, y que tiene también sus raíces, ¿no? Y voy a utilizar, digamos, la metáfora de este árbol para explicar algunas claves del proceso de estos 60 años, ¿no? Podríamos decir que hace 60 años, ¿no?, se comenzó siendo una pequeña planta, un pequeño arbolito, no era más que un intento, una idea, y que de alguna manera en 60 años, en este momento, tenemos la realidad de un árbol más frondoso y más grande de las funciones de la revitalización de esta lengua. Lo más importante para comenzar es que hace 60 años todo este proceso está guiado, digamos, por un sueño, ¿no?, una ambición, una aspiración, ¿no?, una visión de futuro, vamos a decir, ¿no? Y es que, digamos, hace 60 años algunos elementos importantes de la comunidad del euskera pensaron, soñaron y decidieron que aquella lengua que era una lengua minoritaria, minorizada, casi llamada a desaparecer, prohibida por los poderes del Estado, una lengua que se asociaba más a los agricultores, a las familias, pero que no tenía acceso, digamos, a un mundo moderno,
de esa lengua vieja, vamos a decir, se decidió que querían que esa lengua fuera una lengua del futuro, una lengua del futuro de nuestro pueblo, una lengua que debería servir para imaginar un futuro mejor, una lengua que debería servir para imaginar un futuro más justo y también una lengua que debería servir para vivir en el mundo moderno que ellos veían que iba a venir. Porque hace 60 años esta generación veía que ya venía un mundo de la televisión, de la universidad, un mundo con nuevos adelantos, un mundo más industrial, con más tecnológico, moderno, y ellos querían que esa lengua antigua, esa lengua propia, tenía que ser también una lengua moderna, una lengua que sirviera a sus hijos, que éramos nosotros, en ese momento estábamos naciendo, que sirviera a sus hijos para vivir de una manera completa, cumpliendo todas las funciones en esta lengua, ¿no? Por tanto, este sueño tenía como dos elementos, ¿no? Que el euskera, siendo una lengua antigua, vieja y envejecida, iba a ser la lengua moderna del futuro de sus hijos, y también esa lengua iba a ser la lengua de un mundo más justo, de una sociedad mejor, ¿no? De una sociedad más justa y más equitativa, algo así, ¿no? Por tanto, digamos que aquí hay una importante carga de utopía, una importante carga de sueño, ¿no? Que hizo que tuvieran la energía para poder edificar todo esto, ¿no? Vale. ¿Y qué es todo esto, ¿no? ¿Qué es este árbol, ¿no? Aquí vamos a dibujar un poco los ámbitos de desarrollo en 60 años de una lengua, de una estrategia para revitalizar la lengua, ¿no? Pues tenemos el ámbito del corpus, por ejemplo, ¿no? El ámbito del corpus, ¿qué es el corpus? El corpus es el cuerpo de la lengua, sus palabras, su terminología, sus términos, su gramática, ¿no? Digamos, los recursos que tiene una lengua, ¿no? Un corpus que está ahí, que estaba ahí como lengua vieja, pero que había que renovar, había que modernizar, había que estandarizar, había que saber cómo escribir, había que alfabetizar, había que desarrollar nuevos términos, porque si queríamos que la lengua cumpliera funciones modernas en la televisión, en la universidad, en la educación, en el fútbol, en todos los ámbitos, necesitamos nuevas palabras, necesitamos nuevos recursos, ¿no? Por tanto, el corpus tiene la tarea de estandarizar y de desarrollar la terminología, ¿no? Está la rama del corpus, está la rama de la educación, que en nuestro caso también fue fundamental, ¿no? Hace 60 años surgen las primeras ikastolas, que son escuelas que enseñan a los niños toda la educación en euskera, ¿no? Digamos que una especie de nichos educativos de esta lengua propia, ¿no? Y después de ahí surgen también las ramas de la universidad, la educación pública, etc. Es largo de explicar, que se explicará, ¿no? Está también la importante del ámbito de la producción cultural, la producción de músicas, canciones, literatura, oralidad, arte, todo la producción cultural que se hace un poco en esta lengua, e impulsando también el sueño de futuro de esta lengua, ¿no? Está el ámbito de los medios de comunicación, está el ámbito de la enseñanza de la lengua a adultos, está el ámbito de introducir la lengua en la administración, está el ámbito de introducir la lengua en el ámbito laboral, está el ámbito de conseguir la transmisión familiar,
de la lengua. También hay otras ramas no tan principales que se podrían mencionar, pero voy a mencionar estos 8 principales ámbitos de desarrollo de una lengua, ¿no? Comenzamos por el último, la importancia de la transmisión familiar, porque si en las familias no transmitimos esta lengua, todos los demás ámbitos no sirven mucho. Por tanto, está la transmisión familiar, está el tema del corpus, está el ámbito de la educación, el ámbito del desarrollo cultural, el ámbito de los medios de comunicación, enseñanza a adultos, administración, el tema del ámbito laboral, etc. En todos estos, digamos que ha habido un proceso que tiene 2 partes, ¿no? Unos primeros 25 años que se hacen en un ámbito de dictadura, y en que se edifica todo esto sin apoyo de los poderes públicos, sin dinero público, sin ninguna oficialidad, ¿no? Prácticamente en una situación de medio legalidad a legalidad, etc. Con cierta tolerancia de los poderes públicos, pero sin ningún apoyo sin casi ningún apoyo de dinero público. Y los últimos ya 35 años, ¿no?, en que tenemos ya gobiernos autonómicos propios. Por tanto, en estos primeros 25 años es la sociedad civil, ¿no?, y digamos las instituciones sociales las que desarrollan todas estas estrategias. Y ya en una segunda etapa hay un reparto de trabajo entre instituciones públicas o gobiernos y sociedad civil, ¿no? Digamos que hay un reparto de poderes, pero esto es muy importante, ¿no? Este proceso no se ha hecho esperando a que los gobiernos tomaran la iniciativa. Al contrario, la primera parte, ¿no?, de estas estrategias, hasta aquí, se tomó sin apoyo de ningún gobierno. Asimismo, la creación de ikastolas se ha hecho sin apoyo de ningún gobierno. Las principales estrategias del ámbito cultural, en gran parte también. Los primeros medios de comunicación, también. La principal estrategia de enseñanza de adultos, también se hizo sin apoyo del gobierno. Ya otros ya tienen más importancia el apoyo del gobierno. Y ya a partir, vamos a decir, de los años 80, comienza, digamos, una andadura donde el apoyo del gobierno existe y se combina un poco con el trabajo de la sociedad civil. Por tanto, en nuestro caso, los agentes que impulsan este proceso de revitalización, en principio y fundamentalmente en la primera etapa han sido agentes sociales de la sociedad civil, ¿no?, y en una segunda etapa hay, digamos, una especie de alianza o acuerdo entre gobiernos regionales y locales con agentes de la sociedad civil, y entre todos se consigue, digamos, que todos estos ámbitos vayan avanzando. Pero no hemos hablado un poco de dónde se nutre esto, ¿no?, de dónde ha sacado la comunidad del euskera, digamos, es decir, la energía en estos 60 años para poder edificar todo este proceso, ¿no? Vamos a mencionar 2 tipos de raíces que nutren todo esto, ¿no? La primera raíz sería la raíz motivacional. La motivación, ¿no?, que, digamos, se podría traducir en un fuerte orgullo de ser, ¿no?, orgullo de ser, digamos, una
En euskera decimos piscina ya, ¿no? Es decir, una voluntad, ¿no? De ser lo que se es. Una autoconfianza. Y lo que antes hemos dicho, ¿no? Una visión de futuro. Creo que en ese sentido este proceso de 60 años se ha alimentado en una fuerte motivación, digamos, del núcleo central de esta comunidad lingüística, que ha tenido un importante orgullo de ser, ¿no? Una voluntad de ser lo que se es, una confianza en sí mismo y bueno, pues, digamos, una visión, un proyecto de futuro, una visión de futuro. Creo que el ámbito motivacional, para entender todo el trabajo que en 60 años ha supuesto esto, pues ha sido importante, ¿no? Imaginen que en la edificación de todo esto, aquí hay muchas, miles y miles de personas que han metido miles de horas de trabajo aprendiendo euskera, enseñando a otros, muchas veces sin cobrar, mucho trabajo voluntario, mucho trabajo profesional y técnico también, trabajo de gobiernos, de instituciones sociales, públicas, personas individuales, etc. Por tanto, todo esto, todo este trabajo de 60 años necesita una fuerte motivación. Y por otra parte, podemos decir que también hay una de las importantes claves es la actitud de convergencia. Convergencia, ¿qué quiere decir? Que normalmente en una comunidad lingüística como la nuestra, en una comunidad de euskera, suele haber divisiones políticas, divisiones religiosas, divisiones ideológicas, en nuestro caso no tanto religiosas, pero sí ideológicas, divisiones políticas e ideológicas de todo tipo, ¿no? Pues hemos estado muy divididos políticamente, algunos apoyaban la lucha armada, otros estaban en contra de la lucha armada, algunos apoyaban este tipo de instituciones públicas, otros estaban en contra, ha habido distintos partidos, ha habido, ideologías muy progresistas, ideologías más conservadoras, ha habido un poco de todo, pero de alguna manera el éxito parcial de este proceso se ha debido a que en parte se ha logrado dejar en segundo plano las divisiones ideológicas y políticas y lograr que se trabajara juntos en estos procesos, ¿no? Dejando un poco en segundo plano las divisiones, ¿no? Porque esto, el corpus, por ejemplo, necesita de un gran acuerdo, no podemos entrar a discutir cada uno cómo se debe estandarizar una lengua, ¿no? Y lo mismo, pues la creación de un tipo de educación, un tipo de escuela, pues necesita acuerdos entre diferentes posturas ideológicas. Entonces, en este sentido, creo que ha sido importante esta idea de que si esto es la estructura de la comunidad lingüística, ¿no? Lo importante es que aquí debemos estar unidos. Una comunidad lingüística se debe a la unidad de acción de su revitalización, aunque después, ideológicamente, pues algunos de aquí pueden ser de izquierdas, otros pueden ser más de derechas, unos están a favor de la lucha incluso armada, otros están en contra de la lucha armada, puede haber muy distintos intereses políticos, estratégicos e ideológicos aquí, pero que hay que superar esto para, de alguna manera, intentar, hasta lo que se pueda, trabajar conjuntamente aquí, ¿no? Esto ocurre también, estas divisiones muchas veces ocurren en que algunos están en las instituciones públicas, otras están en las instituciones sociales, critican a la gente que está en los gobiernos, etc. Entonces hay muchas posibilidades de división y de divergencia que son complicadas de gestionar, y también en nuestro caso ha sido complicado. No todo ha sido aquí convergencia, ni mucho menos, pero sí la lección que nos ha dejado este trayecto de 60 años es que cuando hemos logrado procesos de convergencia, cuando hemos superado estos parcialismos de que tú estás en las instituciones, yo no, tú eres de tal partido, yo soy de tal ideología,
pues cuando hemos logrado superar de alguna manera es cuando se ha trabajado mejor y se ha logrado edificar pues todo este proceso, ¿no? Terminaría un poco con esta pequeña introducción, solo remarcando que lo que sugiere este dibujo del árbol es la necesidad de tener un proyecto articulado de la revitalización lingüística. La revitalización lingüística no se hace solamente teniendo aquí unas escuelas, teniendo gente que está trabajando en la estandarización, teniendo aquí unos medios, sino que teniendo de alguna manera un proyecto conjunto, ¿no? Una visión de futuro, ¿no? Y de alguna manera articulando las distintas ramas, ¿no? Creo que es importante entender que no podemos avanzar en la educación si no avanzamos en el corpus. Si yo no tengo cómo decir matemáticas en la raíz cuadrada, o como decir Organización Mundial de la Salud, o como decir muchas cosas, ¿no? Si no tengo desarrollado la lengua, no puedo hacer buena educación. Pero al mismo tiempo no hago nada solo con hacer educación si después no tengo medios de comunicación, no tengo ámbito cultural, no estoy en la administración. Por tanto, digamos que este árbol tiene que crecer armónicamente. Lo que no quiere decir que todos los pueblos tienen que tener la misma estructura de árbol. Seguramente cada pueblo, cada comunidad lingüística, tiene que decidir cuál va a ser la estructura principal de su árbol, cómo tiene que crecer, ¿no? Pero sí tener la idea de que un árbol tiene que ser armónico y tiene que cuidar distintas ramas en su proceso y en su crecimiento, ¿no? Por tanto, bueno, creo que con esta última reflexión doy por terminada esta pequeña presentación. Gracias.